18. Éxodo 18. Hoy vamos a tratar de cubrir todo este capítulo en un solo. Y si usted piensa que estamos yendo demasiado rápido, en unas semanas vamos a empezar los mandamientos. Y vamos a ir demasiado despacio, que ustedes pueden decir, puede ser que van a decir, ok, ya hemos escuchado de los mandamientos, queremos, porque puede ser que vamos a estar con los mandamientos, solo para que sepan, por casi unos 20 semanas. Entonces puede ser que vamos a pasar, y no sé, eso puede ser, voy a tener vacaciones entre esos 20 semanas. Pero vamos a ver lo positivo y lo negativo de los mandamientos. Pero hoy, en este texto tenemos un texto que habla de la obra de salvación y sus implicaciones sobre personas. Y también veamos cómo Dios, como Cristo, actúa como mediador. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. El propósito de Dios salvando gente y también usando a Moisés como mediador, pero apuntando a Cristo. Pero antes de leer el texto, pedimos la ayuda de nuestro Señor. Padre Celestial, nosotros cuando llegamos a la palabra de Dios, ocupamos tu ayuda. Necesitamos que el Espíritu Santo causa que nosotros podemos entender y ver lo que las Escrituras están enseñando. Entonces, oh Dios, bendice el proceso de leer tu palabra, porque tu palabra es el poder para salvación. Cáusanos ver la gloria de Cristo. Cáusanos ver que tú eres un Dios que salva. Cáusanos entender que nosotros dependemos de ti. Ayúdanos, oh Dios, llegar a tu palabra con humildad. No tratando de decir esto y esto y esto, pero dejando que la palabra de Dios nos cambia. Nos da la habilidad de ver nuestro pecado. La habilidad de entender nuestra necesidad de ti, pero que causa en nuestros corazones adoración, que nosotros podemos estar asombrados nuevamente con el Dios de nuestra salvación. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Éxodo 18. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Sefora, mujer de Moisés, después que este la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde este estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro. Se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios.
Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzgan al pueblo en todo tiempo, que traigan así a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más difícil para ti, más fácil, para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho, y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo los juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Esto es la palabra de Dios. Había un misionero que se llamaba John Patton o John Patton, y él se fue a un lugar donde la gente con lo cual él iba a dar el evangelio o predicar el evangelio eran gente que comieron otras personas. Y una de las cosas que él hizo al llegar allá era que él siempre hablaba de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él llegó y solo habló de la habilidad de Dios de ser soberano. Si ellos lo matan, si ellos hacen lo que sea, Dios es soberano sobre la cosa. Él levantó para estos que estaban comiendo otras personas, la gloria del Señor en su presencia. No habló de él, de sus experiencias, de lo que él podía ofrecer, pero habló de su Dios. Y en este texto veamos Moisés haciendo algo muy parecido. Y algo que nosotros como creyentes, si somos creyentes, debemos hacer frecuentemente. Veamos que salvación viene por la fidelidad de Dios con su pueblo. Es interesante que cuando Moisés llegue y habla, Moisés va a hablar de lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que debemos ver primeramente, la fidelidad de Dios para salvar. La fidelidad de Dios para salvar. Y lo veamos en versículos 1 hasta versículo 12. Esta es la primera sección y veamos que en versículo 1 a 4 tenemos Jethro que ha escuchado y tiene la esposa de Moisés y también 2 hijos que él está regresando a Moisés. Pero en el texto dice: Jethro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. En la oración pastoral, cuando
Adam estaba orando, él dijo, vivimos en un país donde un montón de gente han escuchado de Dios. Pero queremos que esa gente entienda lo que Dios ha hecho por ellos. No solo tenemos todos los vecinos, toda la gente que han escuchado puede decir que usan el nombre de Dios en su boca. Pero eso no ha cambiado cómo ellos viven, piensan y actúan. Tienen Dios por palabra o han escuchado algunas cosas de Dios. No sé si ustedes han experimentado eso cuando están evangelizando o hablando con gente acerca de Dios. A veces ellos tienen palabrería que suena correcta, suena media bien. Pero cuando usted se va más profundo, tienen un Dios falso. Y en este texto veamos que Jethro ha escuchado, pero más adelante Moisés va a hablar específicamente. Pero una de las cosas que me llama la atención es cómo Moisés ha nombrado sus hijos. Sus nombres tienen importancia. En este proceso dice en versículo 3, y sus dos hijos, Gersón, que significa he sido peregrino en tierra extranjera. Ok, primero tenemos este niño con este nombre, pero el siguiente se llamaba Eliezer, que es Dios mi Padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Cada vez que tenían que usar sus nombres, estaban recordando lo que Dios había hecho. Es algo para decir en pensar en nombres cuando nombramos nuestros niños. A veces debemos nombrarlos por cosas. No estoy diciendo que es malo decir, me gustó ese nombre, no es algo malo. Pero a veces debemos pensar en por qué escogemos ciertos nombres. Y en esto, Moisés escogió esos nombres porque esos nombres predicaban algo acerca de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Pero eso es un asunto. Debemos ver cómo esto sucede y veamos en el texto que Jethro está en camino a ser salvado. Porque dice que él regrese. En versículo 5 dice, y vino Jethro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y Moisés sale y ellos tienen como esa incomodidad cuando usted no ha visto a alguien por un buen tiempo y hay besos. Es muy formal. Es muy como un proceso de sentirse cómodo. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de no ver a alguien por un buen tiempo y después al inicio, ¿cómo está? Y es pláticas de la nada, pero de unos asuntos. Tratamos de tocar ciertos temas y ellos están en algo, parece muy formal. Pero cuando entren en la tienda, en versículo 8, Moisés empieza a hablar de su Dios. Y veamos en versículo 8 que Moisés empieza a hablar de la fidelidad de Dios con ellos. Y dice versículo 8, Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Dice en versículo 1 que él había escuchado todo, pero pienso yo que ahora está encontrando un poquito más de la boca de Moisés lo que ha pasado. Él está dando testimonio. Está evangelizando a su suegro. Su suegro tiene otros dioses. Su suegro es de Madián. Es un sacerdote de Madián. Y ahora Moisés está hablándole acerca de su Dios. Y él está listo para hablar de lo que Dios ha hecho. Y él está listo para ser honesto con lo que ha pasado. Dice que él habló de todas las dificultades que ha pasado. No solo lo bueno, pero que esto no ha sido algo fácil. Este proceso ha sido algo de aprender cómo depender de mi Dios en medio de dificultades, en medio de cosas inesperadas, en medio de gente quejándose siempre, en medio de no sabiendo cómo Dios nos iba a salvar y sintiéndonos bajo presión. Él está hablando de todas esas cosas, pero está hablando de su Dios y cómo Dios los libró de Faraón y también en medio de las dificultades, cómo ellos les habían sobrevenido en el camino y cómo les había librado el Señor.
Lo que Moisés está diciendo no era solo con Faraón en sacarnos. Era en medio del camino diario. Que Dios estaba con nosotros. Que Él ha sido fiel. Y estaba pensando en esto entre semana. Y si esto es la manera que los no creyentes escuchan a nosotros hablar. Si hay oportunidad para hablar de lo que Dios ha hecho, si nosotros solo quejamos o platicamos de lo difícil o qué tan horrible ha sido. O si nosotros hablamos de la soberanía de Dios en esas dificultades. Mi matrimonio ha sido algo difícil, pero Dios, no estoy diciendo eso de Boga, no estoy hablando de ella, pero mi matrimonio ha sido difícil. Rachel puede decirlo. Mi matrimonio ha sido difícil. Pero he aprendido de depender de mi Dios y ser santificado a través de esta dificultad. Mi trabajo ha sido algo que no esperé. Estos niños son peores de lo que pensé. Pero Dios ha usado esas dificultades en camino para darme nueva gracia cada día. Para mostrarme sus misericordias, para mostrar que Él está conmigo en medio de esas cosas. Eso es lo que Moisés está diciendo. No es siempre quejando, no, esto es malo y frustración. A veces nosotros, cuando hay chance para dar testimonio acerca de nuestro Dios, sale solo quejas acerca de nuestras situaciones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice que debemos estar listos para testificar. Pero testificar es hablar, testificar a quién es Dios, no a mis dificultades. Puedo decir al mismo tiempo, ha sido difícil, pero Dios ha sido bueno en el proceso. No ha cambiado que ha sido difícil, pero Moisés está dando testimonio acerca de la fidelidad de Dios. Para mí, estaba pensando en eso, si mis vecinos, si mis conocidos que no son creyentes, y es algo que ellos vean en mi vida, en mi palabrería, cuando hay chance, y no de la manera que tenemos como, voy a decir que tenemos como latinos, de la tendencia de decir, esto es malo, 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 pero Dios es bueno. Porque eso solo es como poner una cereza encima y decir, a ver. Pero no. Esto ha sido difícil, pero mi Dios ha sido fiel en medio de. Y no es para solo salir de ello. Es para decir, mi Dios ha estado conmigo en medio de. Ese es la idea de testificar a mi Dios. No es testificar solo las cosas buenas. Ni testificar de solo las cosas malas, pero es hablar de un Dios soberano sobre mi vida. Y eso es lo que la gente escucha de nosotros. Cuando tenemos chance para hablar, alguien llegue, ¿cómo vas? Uy, esto es malo, malo, malo. O puede ser que somos muy optimistas. Todo bueno, 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 bueno. Ellos dicen, pero mi vida está en desorden. ¿Cómo puedo hablar con esta persona? Porque no es acerca de nuestra experiencia. Él quiere hablar de su Dios. No es de lo que yo estoy pasando. Cuando doy testimonio, no es acerca de Aarón. Es acerca del Dios de Aarón. No es acerca de ustedes, es acerca de su Dios. Él está testificando a su Dios soberano. Y piensa en eso. Sería loco en mi mente, si un sacerdote de otra religión, de otro lado, llegue a mi casa, de un solo empiezo a hablar de mi Dios. Nosotros decimos, no, pero él es sacerdote, él no nos va a escuchar, él no va, no, él es duro. Pero Moisés es como, no, yo voy a hablar de mi Dios. Y mire lo que sucede. Dice el texto en versículo 9, y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios.
su corazón, sus emociones fueron agarrados por lo que Dios había hecho. Esto debe mostrarnos que no hay nadie que es más lejos de la gracia del Señor. Usted puede decir, no, yo tengo un niño que es muy duro. Yo tengo un esposo que es muy duro. Yo tengo un familiar que está viviendo lejos. Tenemos miembros de esta iglesia que están viviendo lejos. Y a veces en mi propio corazón quiero pensar, pero eso no va a cambiar. Pero este texto dice que Dios puede salvar cualquier persona en cualquier momento. Ver las noticias me cuesta a veces. Recientemente me ha costado la cantidad de gente siendo matado. A veces sí, debe enojarme, pero también no debemos pensar que esas personas que están haciendo esas cosas pueden ser salvadas también, porque Pablo fue salvado de esa manera. Familia, nosotros debemos decir con el caso más duro que nosotros conocemos, evangelizando, hablando de nuestro Dios, hablando por palabra, porque es a través de la palabra que la gente escucha la palabra de Dios. Gente puede ser salvado. Y debe ser nuestra oración. Puede ser que si yo digo, piensa en una persona, usted puede agarrar a una persona que usted piensa, no, esa persona es lejos de Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hablar con ellos, dar testimonio. ¿Qué es el testimonio que estamos dando cuando tenemos chance para hablar? Un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios que siempre ha sido fiel y sigue siendo fiel. Un Dios que ha sido misericordioso con nosotros. Miren cómo Moisés está hablando de la situación de la fidelidad y el amor de Dios hacia Israel. Estos que en el texto pasado están quejándose siempre. Pero Dios sigue siendo fiel. Eso es lo que debemos estar hablando. Y es algo importante. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo saca esto? En versículo 10, veamos que Jetro dice, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo el poder de los egipcios. Y ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Da testimonio de lo que Dios ha hecho. Ahora Él está hablando acerca de este Dios. En versículo 12 veamos una respuesta a esta gracia. Dice, y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Produjo un cambio en él. Mire lo que Dios está haciendo. Es importante notar algo acá. Jetro ni vio uno de esos milagros. Ni uno. Él no estaba ahí cuando el mar se separó. No estaba para las plagas. No vio. Los israelitas quejaban y habían visto todas esas cosas. Y Jetro solo a escuchar cree en este Dios. Y puede ser que usted es no creyente y dice, no, pero si yo podía ver, la palabra habla de esta verdad. Es por creer en lo que Dios ha hecho. Ha sido fiel y sigue siendo fiel. No es que gente tiene que ver el milagro, ver estas cosas y debemos tener cosas extrañas para que gente pueda ser salvado. No, es a través de la palabra de Dios. Moisés solo habla de su Dios y gente sean salvados. ¿Ustedes piensan que eso es suficiente? O es como, no, necesitamos que hacemos un show acá y tenemos cosas sucediendo en el servicio y estamos dando proceso de sanar gente y milagros y hablar en lenguas y queremos todas esas cosas para que muestra. Dios nos habló y aquí está. Y es más que suficiente. Y usted puede decir, no, es que yo no soy predicador. Moisés, recuerde su excusa al inicio de todas estas cosas era, yo soy malo con hablar. Eso es porque tenía a Aarón con él. Pero ahora está hablando de su Dios. Mire la santificación en proceso en la vida de Moisés. Y puede ser que usted dice, es que yo soy malo en hablar con la gente y esto y esto.
Nadie está diciendo que sea perfecto. La palabra de Dios y lo que Cristo ha hecho es más que suficiente. Niños, eso significa que ustedes también pueden hablar de las buenas nuevas. Jóvenes, adultos, ancianos, pueden hablar de estas cosas. Dar testimonio a su Dios. Pero Moisés, no sé. Moisés habló de su Dios, pero no sabía si Jetro iba a ser salvado. A veces nosotros queremos que sabemos lo que va a pasar. No, él da testimonio para que Dios sea glorificado. Y si la persona responde esto, depende de Dios, no de él. Es hablar de su Dios frecuentemente y constantemente. Y de manera que es testificar a este Dios. Pero es interesante que después de ser este proceso de ser salvado, veamos el punto número 2, necesidad de un mediador. Necesidad de un mediador. Y veamos esto en versículo 13 hasta el final. Y Moisés el siguiente día dice que él salió a juzgar el pueblo. Es como él va a hacer el trabajo que él tiene que hacer diariamente. Aunque tiene visitas allá, él sale al pueblo. Es como yo tengo que ir a hacer este trabajo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y ahora entramos y no es que esto sea algo de sugerencia entre familias, pero veamos que el suegro de Moisés dice, yo te voy a aconsejar. Algunos ya estamos un poco incómodos. Puede ser que Moisés tenía todo chance de decir, hey vos, acaba de conocer a este Dios y usted quiere decirme cosas a cómo yo debo hacer mi trabajo. Cállate y déjame en paz, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Pero Jetro dice, esto no es bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto en versículo 14? ¿Qué es esto que haces por el pueblo? Y Moisés da una respuesta. Y Moisés en 15 dice que porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando su suegro, cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios, de sus leyes. Su argumento es, alguien tiene que hacerlo y yo soy el único para hacerlo. Entonces, es mi trabajo en hacer esta cosa. Dios me ha dado esta responsabilidad, entonces depende de mí. Aunque él está abrumado, es todo el pueblo. Recuerden que hay casi 2 millones de los israelitas que él está escuchando sus pleitos diariamente. Y él está a un punto de decir, no hay nadie más para hacerlo. Y podemos llegar y pensar que lo que el suegro de Moisés va a hacer es darle un buen consejo, y es eso, que va a causar que él entiende cómo funcionar, y podemos ver ciertas cosas de liderazgo y sabiduría en el texto. Es algo importante. Pero la respuesta de Moisés es algo que me ha llamado la atención. En mi experiencia en Honduras, ya con esta cantidad de años, he visto un montón de pastores que piensan que son los únicos con lo cual la gente debe hablar. Son los meromeros y toda la gente debe llegar al pastor para hablar con el pastor, y él no tiene tiempo para su familia, que cuando llegamos a 1 Timoteo dice que si él no puede guiar su familia, no debe ser pastor en la iglesia. Entonces no tiene tiempo para su esposa ni para sus niños, para ser líder en su propia casa. Pero la gente dice, no, pero tenemos que hablar con el pastor, y el pastor está tratando de juzgar a toda situación, entre matrimonios, entre niños, entre trabajo, entre toda cosa. Pero la palabra de Dios nos da principios para aplicar, no para que el pastor dice todo lo que cada miembro debe hacer en cada aspecto de su vida. No es el trabajo. Entonces el pastor puede tener esta postura, la respuesta que tiene Moisés. Es que hay un montón de gente y alguien tiene que hacerlo. Entonces estoy haciéndolo, y puede serlo por buen deseo. Pero hay otro lado también en Honduras, que a veces
Hay gente que piensa que el pastor es el único con lo cual pueden hablar. Y solo que es que el pastor es el que tiene una corona sobre su cabeza y es el único que tiene sabiduría para dar la respuesta. A veces eso es bueno que vamos a nuestros pastores. Pero llegamos a un punto que es solo él o solo este hombre es el único que puede dar respuesta. Y mire cómo dice Jethro. Jethro dice, eso no es bueno. Interesante que Jethro es un presbiteriano en el Antiguo Testamento. Ya tiene la idea clara. Vos ocupás otros para hacer este trabajo. Esto suena como Hechos 6, cuando los pastores no tenían tiempo para guiar a la iglesia en la manera o cuidar las viudas. Entonces ellos tienen diáconos para hacer ciertas cosas. Él dice en el texto, usted debe, en versículo 18, con seguridad desfallarás y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Entonces, no debemos querer que un pastor haga todo el trabajo solo. Jamás. Por esta razón. No son perfectos, no tienen toda la habilidad. No estoy diciendo esto para que Aarón pueda decir, yo no tengo que hacer el trabajo. No, tengo que hacer el trabajo. Pero la Biblia muestra que debemos tener una multitud de líderes para ayudar a la iglesia, para que Moisés pueda enfocarse en su trabajo, que es hablar con Dios y hablar al pueblo, actuar como la boca de Dios con el pueblo, para ser un intermediario, para actuar como alguien. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los ancianos deben trabajar en oración y en la palabra de Dios. Eso es su trabajo. Es su trabajo, enfocarse en esas cosas. No significa que no pasan otro tiempo haciendo otras cosas, pero su trabajo principal es con la palabra y hablando con Dios. Si un pastor un día dice, no puedo porque tenemos una reunión a donde oramos por la congregación, usted debe decir, no, pero él debe ir para café conmigo porque yo tengo problemas. No, eso es parte de su trabajo. Debe darnos alegría que los pastores están reunidos para orar para el pueblo y después prepararse para predicar la palabra de Dios. Eso es parte de su trabajo. Pero aquí en el texto, Jethro está tratando de decir, escogen hombres, específicamente hombres de buena carácter, que son hombres, versículo 21, dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la ganancia deshonestas y lo pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, 50 y 10. Cualquier hombre en esta iglesia que quiere ser líder, esto debe ser lo que usted piensa. Eso debe, si usted tiene ganas para ser un líder de su propia casa, pero también especialmente en la iglesia, usted debe decir, si soy capaz, si soy temeroso de Dios, si soy veraz y que aborrezca la ganancia deshonesta, es que vivo una vida piadosa. Es una de las cosas que a veces queremos el título sin la responsabilidad. Mire, ni uno de estos hombres va a ser perfecto. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero ni uno va a ser perfecto. Pero él está pidiendo que sean hombres que guían bien, que pueden ser buenos consejeros, que pueden ser hombres que apuntan la gente hacia Dios, para que escuchan bien lo que está pasando con el pueblo y dan un proceso de juzgar a las situaciones de manera bíblica. Eso es lo que él está empujando. Y es algo importante acá que podemos ver algunos detalles que son importantes. Que nosotros debemos tener buenos consejeros. Este consejo que dio Jethro es buen consejo. Es buen consejo. Moisés, no sos suficiente. ¿Ok? Esto es buen consejo.
Pero también eso es porque escuchamos que es bueno tener una multitud de consejeros. Si usted tiene una sola voz que usted está escuchando 100% del tiempo, eso es peligroso. Si sea hombre o sea mujer. Si alguien tiene esa habilidad tan grande, eso es porque tener un pastor que es el mero mero en su vida y solo escucha de él y él tiene la habilidad de hacer esto y esto, eso no es lo mejor en su vida. Debemos tener como hombres, también como padres de casa. Mire, niño, yo tengo este pensamiento y si es algo del futuro o planes, pero puede ser que sería bueno hablar con este hombre. Él ha trabajado en ese área en su vida. ¿Qué pensás? Es mostrar que no somos autosuficientes. Hay algo de aprender, de buscar buenos consejeros en este. Pero también él dice que Moisés debe enfocarse en las cosas principales para que las otras cosas se ponen. Cuando él dice las cosas más fáciles van a ellos y las cosas graves vienen a ti, es para decir, hey, Moisés, enfócate en lo que es importante. Pero la cosa que me llama la atención es la humildad de Moisés en el proceso. No es que Moisés dice, este man piensa que es un sacerdote de Madián, ¿cómo es él para decirme esto? A veces en nuestras denominaciones podemos pensar que, ¿qué puedo escuchar de otra denominación? A veces es bueno aprender. Y mire versículo 24, mire la postura de Moisés. Dice, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había hecho. Había dicho, lo siento. Mire la humildad de Moisés. Moisés tenía toda razón para decir, hey vos, he estado guiando a esta gente en todo el desierto. Yo los saqué, Dios los saqué, pero yo he sido su líder en ese proceso de sacarlos. Mire cómo él responde a este consejo. Y a veces nosotros tenemos gente que llega a nuestras vidas y nos da consejería, que es buena consejería. Y nosotros tenemos ese ¿cómo te pone a creer esta persona me va a decir esto? En vez de humillarnos y decir, puede ser que estoy mal en esto. Puede ser que esto es buena consejería. Mire, lo que él dice aquí es una manera de resolver el problema. Pero Moisés escucha y lo pone en práctica. Y Moisés empieza a poner esta cosa y empieza a funcionar en un sentido un poco mejor. Pero ¿cuál es la importancia de ver esta cosa? ¿Por qué tenemos esta cosa de Moisés siendo tan abrumado con el trabajo? Porque Moisés solo es una sombra de Cristo. Moisés nunca fue diseñado para ser el único mediador entre Dios y el hombre. Moisés ocupaba ayuda. Cuando Cristo es el único que no ocupa ayuda en el sentido que es el perfecto mediador entre el hombre y cualquier cosa puede ser llevado a él y él es suficiente para recibirlo. Moisés ocupaba ayuda. Cualquier pastor ocupa ayuda. Somos hombres que están llenos de pecado y no somos suficientes. Eso es porque el trabajo del mediador es apuntar la gente al sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el mediador entre Dios y nosotros, para que nosotros sabemos que yo no soy suficiente. Eso es porque en el Antiguo Testamento tenemos esto, en el Nuevo Testamento tenemos ancianos y diáconos y una multitud, porque no somos suficientes nosotros mismos para cargar la iglesia, pero Cristo murió por ello. Por ella y es suficiente por cualquier creyente y podemos llevar todas nuestras cargas. Hoy en la tarde cualquiera persona puede ir a través de Cristo Jesús y poner sus cosas delante de él y Cristo es suficiente grande para recibir y ser nuestro mediador y decir yo sé exactamente lo que está pasando y va a juzgar perfectamente con ellos. Moisés solo es una sombra. Eso es porque Moisés ocupa ayuda. Eso es porque su pastor y en el futuro los pastores de esta iglesia ocupan más
Nosotros no somos suficientes. Porque nuestro proceso, que veamos en lo que Moisés hizo, es hablar de nuestro Dios y apuntarles hacia Cristo, no hacia nosotros. Para que ustedes no dicen, soy de Él, o soy de Él, o soy de Él. No, somos de Cristo. Somos ellos que quieren conocer más de nuestro Dios. Esto no es la iglesia presbiteriana de Aaron Halbert o de cualquier otro pastor que llegue a este púlpito un día. Esto es la iglesia de Cristo Jesús. Es para que Él reciba la gloria. Es para que nosotros predicamos quién es Cristo, el gran mediador. Para que cuando ustedes salgan de acá, se enfrente con Dios y que nosotros testificamos a este Dios en nuestras vidas diarias. Si queremos ver salvación, eso es el punto. No predicamos nosotros mismos. Pero como Pablo dice en 1 Corintios 2, solo conocí Cristo y el crucificado entre ustedes. Eso es el punto. Eso es lo que Moisés está haciendo, hablando de la fidelidad de su Dios. O creyente, cuando hablan de su situación, cuando tienen chance esta semana de hablar o dar testimonio, no habla de su experiencia. No habla de esto y esto y esto. Habla del Dios que te salvó de su pecado y te libró por gracia. Y no creyente. Si usted dice, Aarón, yo soy alguien lejos de Dios, este Cristo es suficiente grande para rescatarte. Pero el pecado de esta manera. Jethro adoraban a otros dioses. En este texto conoció a Dios. Entonces puede ser salvado. Venga a Él, dobla la rodilla y reconoce el único Dios, que es el Dios verdadero. Yahweh, el Dios que nos libró. Eso es la verdad para nosotros que somos creyentes. El Dios del pacto ha sido fiel con nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Háganos ver y entender que estamos aquí por pura gracia. No por algo en nosotros, no por nuestras habilidades, no porque nosotros somos algo llamativo, pero estamos aquí por la gracia del Señor con nosotros. Oh Dios, cáusanos ser gente que testifican a tu gracia con nosotros. Que nosotros seamos gente que apuntan hacia ti. Oh Dios, gracias por el perfecto mediador que tenemos en Cristo Jesús. Gracias que nosotros podemos llegar delante de ti en el nombre poderoso de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, pidiendo que nos sigue santificando. También, oh Dios, pedimos que a través de este púlpito y a través de gente en esta iglesia, que nosotros podemos seguir dando testimonio acerca de quién tú eres, oh Dios. Háganos ser gente que hablan que nuestro Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.